queridos amigos, artistas, funcionarios municipales, empresarios, profesionales, asociaciones, José Antonio, presidente del Círculo. Tal día como hoy, en el año 2015, se alinearon el Sol y la Tierra y ocurrieron cosas extraordinarias y buenas en muchos lugares de este mundo. El 20 de febrero de 2025 se alinearon todos los planetas en Vélez Málaga y nació de su alineamiento la muestra de Rafael Heredia, Música Callada, y estarán alineados hasta el 25 de junio de este año, después de que se celebre la última ponencia y el fin de fiestas. Y han empezado a ocurrir cosas extraordinarias y buenas también en este territorio, el término municipal de Vélez Málaga. Es un honor estar de nuevo con ustedes en el Templo de la Cultura Veleña, Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández Díaz, de la maravillosa ciudad de Vélez Málaga, donde el arte y la creatividad florecen ahora como nunca, en esta primavera lluviosa y coloreada, y con los almendros de nuestro querido Evaristo Guerra en flor y nuestra abeja verde. Ayer dimos la bienvenida a la primavera y quiero felicitarles por esta nueva estación que nos invita a llenar de nuestras vidas de arte, de creatividad, de inspiración y de conocimiento. Vélez Málaga, conocida como la ciudad de los artistas, tiene un potencial increíble para convertirse también en una verdadera capital universitaria. Y en eso estamos con nuestra corporación. Y Bellas Artes y otras especialidades se pueden dar aquí. Además de poner en funcionamiento las infraestructuras culturales necesarias para consolidar ya a Vélez Málaga como la ciudad de los artistas. Y queremos acompañarlas con la creación de un sector económico monográfico sobre la cultura, la historia y las artes. Totalmente sostenible, y para ello tenemos la mejor materia prima y a nuestra corporación al completo. Desde ABA, con nuestro ayuntamiento, con los artistas, con nuestros vecinos, juntos podemos fomentar un ambiente donde el arte y la educación se entrelacen, enriqueciendo nuestras vidas y las de las futuras generaciones, legando grandeza, nobleza, orgullo, excelencia y mucho arte. Que esta primavera sea un tiempo de colaboración, aprendizaje y sobre todo de celebración de todo lo que podemos lograr juntos. Nadie sobra, todos somos necesarios e importantes. Bienvenidos y feliz primavera a todos. Y ahora vamos a incorporar un nuevo elemento en música callada y en la palabra: la magia de la música. A continuación vamos a abrir las puertas de esta presentación y ponencia con una pequeña introducción de la obra de Franz Liszt, Rapsodia húngara número 2, que nos explicará musicalmente el significado de la obra de Rafael, Música Callada, y del título de la ponencia del doctor Guardiola, Horror al vacío.
tiene la palabra el doctor en filosofía Sebastián Gámez Millán, que presentará a nuestro ponente esta tarde, a don Rafael Guardiola Iranzo, también doctor en filosofía. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Pues es un placer para mí presentar a Rafael Guardiola Iranzo, que nació en Madrid en 1962 y que ha sido profesor de filosofía de enseñanza secundaria en centros de bachillerato y secundaria de Madrid, Palma de Mallorca y Málaga. Es actualmente presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, miembro de la Sociedad Española de Filosofía Analítica y organizador de la Olimpiada Filosófica de Andalucía desde 2013. Por lo tanto, este año se han realizado la 12ª Olimpiada Filosófica. Ha traducido los siguientes libros: de Comfort, El Principio Sapientae, Los orígenes del pensamiento filosófico griego, de Nelson Goodman, uno de los grandes teóricos sobre el arte del siglo pasado, de la mente y otras materias, de Podro, Los historiadores de arte críticos, y Arte y objetualidad, de Frietz. Todo ello en colaboración con uno de los grandes teóricos del arte, historiadores del arte y filósofos, pues un profesor en Madrid, Valeriano Bosal, al que recientemente se le ha dedicado precisamente de la asociación que él preside una edición en la que han participado muchos de los principales especialistas en arte de España. Un monográfico dedicado, de más de 500 páginas dedicado a Valeriano Bosal. Es colaborador habitual del periódico El Mirador de Churriana desde 2013, coeditor de varios números de la revista Alfa, coautor del libro Los Otros, taller de filosofía en torno al diálogo platónico de Autifront, y autor del libro El actual rey de Francia es calvo, todos en Algorfa. Ha publicado artículos, reseñas e ilustraciones en revistas como Revista de Occidente, Teoría, La Balsa de la Medusa, Alfa, Sociedad, Filosofía para Niños, Boletín de Arte, La Garbía, Descubrir el Arte, Homo Sapiens y Café Montaigne. Ha participado en proyectos de innovación e investigación educativa y en diversos grupos de trabajo sobre la práctica docente de la filosofía desde 1994. Ha asistido también desde 1985 a numerosos cursos y congresos de actualización científica nacionales e internacionales. Desde los 14 años escribe poesía, prosa poética y relato breve y se siente cercano al escepticismo filosófico, la comedia, la lógica y la estética. Recibió en el año 2015, recordabas tú hace un momento, ¿no, Juan? Mira por dónde. Y un día tal como hoy también nació Bach, ¿no? Que le gusta mucho a Rafael y yo creo que a casi todos nosotros, ¿no? Recibió en Churriana, Málaga, un homenaje a su trayectoria como profesor sin haberse jubilado ni haberse muerto. Y ha estado siempre totalmente en contra de la muerte propia y ajena, por si acaso. Es un placer tenerlo aquí y más en sus circunstancias, porque sin ir más lejos, el lunes pasado estaba en un hospital operándose y en ningún momento me ha dicho no podemos dar la conferencia o nada. En todo momento ha creído que he pensado y tenido en cuenta que... De cambio de sexo. Juan, muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a intentar mostrar mis reflexiones sobre la exposición. Esto ya es excesivo, ¿no? Estéreo. Bueno, con esta intervención pretendo mostrar cómo la obra de Rafael Heredia nos anima a reflexionar sobre la dimensión estética del ser humano, sobre lo que hace el artista, lo que ve el espectador y lo que desea el consumidor, desde una perspectiva plurisensorial. El arte y la filosofía y quizá la poesía serán pues las herramientas de mi discurso. No obstante, antes de nada, como ya he dicho anteriormente, es justo agradecer la invitación del artista y del comisario de la exposición, don Sebastián Gámez, así como la confianza y las atenciones del Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga y el resto de las entidades organizadoras, así como la de todas las personas que me acompañan estoicamente de este acto. Porque esta invitación me va a permitir declarar aquí mi convencimiento de que en las obras de arte de esta exposición podemos reconocer, sin demasiado esfuerzo, la presencia de lo universal en lo particular, de la que hablaban Kant y Hegel, la búsqueda de la codiciada objetividad, así como las dimensiones cognitiva, emotiva y liberadora del arte. Porque tenemos experiencias y gustos estéticos individuales, pero desde la filosofía
aspiramos a lograr un conocimiento objetivo y un acuerdo universal en cuestiones estéticas y artísticas. En definitiva, les anticipo que este encuentro y diálogo con las pinturas y esculturas que conforman esta exposición puede contribuir a la emancipación en algún grado de la tiranía de nuestro yo, que falta nos hace. De todas formas, ya saben que si no logro convencerles, les devolverán gustosamente el dinero a la salida. Bien. Dos ermitas transparentes. Gracias a la exposición de Rafael Heredia, Vélez Málaga cuenta ya con dos ermitas transparentes. El trabajo calculado, pulcro e impecablemente acabado de Rafael Heredia ha logrado dibujar un espacio amable y habitable que incita a la danza espontánea de los niños e ilumina el paseo del Flaneur de Baudelaire. Este espacio construido en lo lleno, en el mundo del ser, como diría Demócrito, está presidido por la idea de belleza y sus afluentes más conocidos, la armonía, el decoro y el equilibrio, que se consiguen gracias a los marcos y ventanas que contienen la carne y evitan que se escape. Si la labor artesanal de Evaristo Guerra ha logrado crear en el interior de un templo religioso la ilusión de la presencia de la belleza natural del exterior, porque ambas se solapan, la obra de Rafael Heredia ha conseguido mimetizarse con el escenario expositivo gracias a su arte computado. Y más aún, encarna el interior de un pueblo, de su espíritu hegeliano y los afanes de sus gentes, a la vez elegantes y fijadas a la tierra, de un modo casi aristocrático. Quedan abiertos en canal ante los ojos del espectador y del viajero con la música de Johann Sebastian Bach, cuyo cumpleaños celebramos hoy, que se escucha con el silencio. Son las entrañas mejor perfiladas y bellas de las múltiples ventanas trazadas por la geometría de la carne pulimentada y la elegancia de los volúmenes, dispuestos como las piezas de un tablero de ajedrez. Tan solo se escapan de esta visión beatífica un puñado de muecas y de gritos apagados esencialmente en la escultura. El artista nos seduce con una sobria paleta de colores cálidos, cuerpos generosos que parecen de un mármol mágico, modelados con una masa amable y dúctil para hacer un pan muy nutritivo, cuerpos que amanecen como puzzles de carne idealizada. Todo es cuerpo, siguiendo los ecos de Nietzsche y de su precursor Rabelais, y aspira a llenar el espacio, esculpiéndolo, queriendo desbordar, los límites del marco, como sucede en la obra de Frank Stella. No hay vacío. ¿Tiene Rafael Heredia horror al vacío, como le sucedía a muchos científicos del Renacimiento y el Barroco, resucitando los viejos argumentos de Aristóteles? La carne marmórea se desplaza como la lava y el bramido del volcán en erupción amenaza incluso con invadir nuestro espacio personal. ¿Nos quiere comer? ¿Nos quiere abrazar? ¿Quiere que formemos parte de su exposición? Espero poder responder a estas otras cuestiones de interés sobre la experiencia estética en el transcurso de esta tarde, sin necesidad de practicar un discurso alucinógeno al uso, como gusta a algunos críticos y metafísicos desbocados. Voy a tratar brevemente el aspecto del formalismo, la herencia de Picasso. Los críticos suelen estar de acuerdo, algo raro por cierto, en que la impronta del cubismo está presente en la mayor parte de la obra de Picasso. Esta última es una de las fuentes principales en las que bebe el arte de Rafael Heredia, junto con las de Brancusi y Botero. El cubismo configuró un lenguaje pictórico propio con pretensiones científicas en un momento filosófico del que los miembros del Círculo de Viena buscaban la ciencia unificada y aspiraban a construir un lenguaje lógicamente perfecto. Para ello y por ello había que subrayar la existencia de un hiato entre hechos y valores, entre la ciencia y las emociones. Picasso y Rafael Heredia han apostado claramente por la ciencia. Y Rafael Heredia es formalista sin resultar frío, intelectualoide o aburrido, como sucede en el arte minimalista, pues bebe prioritariamente de la figuración y la exaltación de la belleza. En la concepción cubista del lienzo se muestra el lienzo se muestra como una entidad autónoma de dos dimensiones, con sus leyes específicas. Lo único que importa aquí es el equilibrio en el cuadro, no la armonía de las figuras que en él aparecen. Por tanto, sus seguidores, los seguidores del cubismo, rechazan la simulación, el ilusionismo de la perspectiva heredado del Renacimiento, ese procedimiento que hace como si existiese una tercera dimensión usando recursos convencionales, creando un espacio fingido. Todos los motivos pasan a un único plano, ya que no están ocultas las partes traseras de los motivos que simulaban estar detrás.
Y el pintor cubista recurre a la geometría para lograr una nueva organización de las formas, los motivos, el color y la luz. Parecen decirnos que abandonemos los trucos, la magia, el encantamiento del mundo. El cuadro deja de ser una especie de escenario teatral perfilado por un conjunto de puntos prioritarios, es decir, los puntos de fuga, personajes, el medio, el asunto, la decoración, y cada parte del mismo se relaciona con el resto en condiciones de igualdad, dado que ya no hay líneas maestras que definan y enmarquen el conjunto. Por eso podemos decir que artistas, en principio dispares, como Mondrian o Rafael Heredia, son herederos del legado artístico del cubismo picassiano. Como curiosidad les informo de que las parejas de baile de Mondrian se quejaban de que los movimientos del pintor eran tan cuadriculados y rígidos como muchos de sus cuadros. Así que si estuviera vivo no le saquen a bailar. Bien, Rafael Heredia nos ofrece un peculiar homenaje a Picasso en su cuadro, su tríptico eterno Guernica, un inspirado tríptico de figuras femeninas coloreadas en amarillo y con el protagonismo de las bocas abiertas hacia un vacío inexistente. Los óleos sobre madera titulados Grito de esperanza, Grito de desesperación y Grito de dolor. Es uno de los espacios más solemnes de la exposición. Las mujeres gritan, pero parecen también querer alimentarse del plancton en un fondo marino hostil. ¿Pero realmente hay esperanza, desesperación o dolor en estos cuadros? ¿Vemos en ellos las propiedades acústicas de un grito? La recreación de Rafael Heredia honra a Picasso y a algunos de sus símbolos, pero sin caer en tópicos ni beaterías. ¿Cuánta verdad hay en la obra de Rafael Heredia? La vista, privilegiada ya por el viejo Platón, nos impone la distancia y contención que exige la belleza. Pero en los rostros que pintan el Bosco y Bruegel encontramos, además de ojos triunfantes, bocas semiabiertas. Su función es la de engullir, tragar y absorber. Por las bocas afiladas o desencajadas de Guernica o del Grito de Munch se expresan los conflictos psicológicos y sociales del hombre moderno, perdiendo su condición de asimilación. En las bocas abiertas de los rostros de Francis Bacon, tan lejos y tan cerca de Rafael Heredia, al mismo tiempo reconocemos la presencia del mundo del cuerpo y las pulsiones de nuestra animalidad, sin más. Bacon quiere mostrar el grito de un modo instantáneo, visceral, sin carga psicológica, no contarnos una historia, pues su intención no es narrar el miedo, la angustia, el horror o el dolor, o la intensidad de las injusticias y miserias sociales. Por eso, y a diferencia de lo que sucede con los gritos picassianos de Rafael Heredia, no podemos tomar distancia ante los cuadros de Bacon ni ejercer la contención. Nos conmueven o nos espantan, nos hacen perder el control por su fuerza, rotundidad o violencia, como sucede con lo sublime desde los tiempos de Longino, sea por la desmesura de la naturaleza o fruto de la imaginación volcada en lo irracional. Tampoco es de extrañar que la presencia más notoria de Picasso en la obra de Rafael Heredia corresponde a la etapa que los historiadores denominan neoclásica o de retorno al orden. Las obras de Rafael Heredia, La playa, Ángel con violonchelo 1, Tres obispos muertos o Al sol, por ejemplo, dan testimonio de ello con una claridad meridiana. Pues como señala mi profesor Valeriano Bozal, aunque el cubismo picassiano cubrió todas las etapas de su producción, de 1917 a 1920, tras un periodo de radicalización, da la impresión de que volviera a una valoración tradicional del cuadro y de la figura, introduciendo espacios a modo de fondo tridimensional, adoptando una presentación escenográfica donde el peso lo tiene el equilibrio de las figuras. Así sucede, por ejemplo, en Tres músicos, una obra, hay dos versiones, una de ellas de 1921, se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia. En su etapa anterior, el equilibrio correspondía a las formas. Picasso vuelve, no obstante, en este momento, a un lenguaje tradicional, incluso clásico, lenguaje que, por otra parte, tampoco había abandonado totalmente, hasta el punto de que en 1922 y 1923 el clasicismo llegará a reemplazar al cubismo momentáneamente, por ejemplo en obras como Madre e Hijo, Pablo dibujando, Pablo hijo del artista, Muchacha y niño, etc., antes de transitar las sendas del surrealismo, el dadaísmo y el expresionismo. El Guernica preside esta última etapa de expresionismo. Las obras de arte no se disfrutan plenamente, así lo pienso, si omitimos la labor de los intérpretes. Pero conviene tener presente que en muchas ocasiones la interpretación, inspirada por ideologías alienantes y sesgos cognitivos, traiciona el significado de la obra en su empeño de mostrar lo universal en lo particular. Por eso hay que intentar proteger, por ejemplo, al Guernica, convertido en mito, de sus adoradores.
como escribiera el pintor Antonio Saura. Nada hay en el cuadro, en el Guernica de Picasso, que remita a un hecho histórico, sino a cuestiones privadas, como el conflicto erótico del pintor con sus amantes del momento, Dora Maar y María-Thérèse Walter, o a la memoria familiar del propio Picasso. Por otra parte, como subraya, entre otros, el filósofo norteamericano Nelson Goodman, el arte tiene la virtud de crear mundos, de generar ambientes, una especie de escenografía teatral que tenemos que reconstruir a través de sus diferentes versiones. Por ejemplo, los mundos que crea el pintor holandés Vermeer están presididos por la intimidad de lo privado y la armonía, como sucede también en el universo de Rafael Heredia. De tal modo que al contemplar los cuadros de ambos, deseamos entrar o asomarnos desde sus ventanas. Pero no todas las versiones son correctas. Dice Goodman, hacer versiones del mundo correctas o hacer mundos es algo más difícil que hacer sillas o aviones, y es frecuente fracasar en ello, en su mayor parte porque de lo que disponemos es de un escaso material reciclado procedente de mundos antiguos e inquebrantables. De ahí la importancia del reciclaje elegante que Rafael Heredia hace de los mundos de Picasso, Botero o Brancusi. Humberto Eco señala también que algunas afirmaciones sobre los textos literarios son verdades absolutas. Con respecto al mundo de los libros, escribe proposiciones como Sherlock Holmes era soltero, Caperucita Roja es devorada por el lobo, pero luego es liberada por el cazador, Ana Karenina se mata, seguirán siendo verdaderas toda la eternidad y jamás podrán ser refutadas por nadie. Por el contrario, Hamlet se casó con Ofelia o Superman no es Clark Kent, son enunciados falsos, puesto que en el mundo de la literatura nos inspira tal confianza que no pueden ponerse en duda algunas proposiciones, son un auténtico modelo de verdad. Están registradas en un texto y el texto es como una partitura musical. En nuestro caso, no debemos perder de vista que la partitura original en estas reinterpretaciones o recreaciones de Rafael Heredia es la obra de Picasso, en la que reside la verdad pictórica, aunque no sea un objeto de veneración. Tampoco debemos olvidar que la exposición que sufrimos en la actualidad, una sobredosis de información, puede hacernos perder la brújula en el país de las interpretaciones. Ahora voy a hacer una pequeña referencia a esta idea de horror al vacío. Para Aristóteles, contraviniendo a pitagóricos y atomistas, el vacío no existe. No es un espacio desocupado, sino que no es nada. El cosmos aristotélico es un pleno, macizo, sin grietas, fisuras o burbujas, una esfera perfecta, compacta y finita, como lo es el ser de Parménides. Cualquier cosa está rodeada de cuerpos por todas partes y la naturaleza tiene horror al vacío. Por un cosmos como el aristotélico, sustancialista, transita Rafael Heredia y ofrece su imagen casi libidinosa y expansiva al espectador. Esto hace que su pintura sea escultórica, curiosamente gracias al dibujo coloreado, y que sus esculturas reivindiquen su lugar en un espacio lleno. La sensación que producen es de una plenitud gozosa, del imperio de la carne, de la visión de una orgía de volúmenes en la que nada ni nadie puede dejar de participar. Realiza pues una inversión plástica total de la proposición 1.1 del Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Aquí, a diferencia de lo que dice Wittgenstein, el mundo es la totalidad de las cosas, no de los hechos. Wittgenstein lo dice al revés. Y los objetos que se funden con lo humano, como el violonchelo, son los que más se asemejan a nuestro cuerpo, curiosamente. El pintor contribuye con su acción a la rehabilitación del cuerpo, que se inicia filosóficamente con Nietzsche, en Así habló Zaratustra y la Gaia Ciencia. Voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre el elogio del paseante y de la danza. Para el filósofo y crítico gallego Alberto Ruiz de Samaniego, la figura del viajero estupefacto es una excelente metáfora de la labor creativa y de la recepción artística ajustada. Voluntad de poder de la perspectiva pictórica, determinar un punto de vista que paraliza al espectador, declara uno de sus aforismos, uno de los aforismos de mi amigo Alberto Ruiz de Samaniego. Stendhal sufrió esta parálisis en Florencia, inducida por la belleza, y la contemplación del Cristo muerto en la tumba de 1521 de Hans Holbein en Basilea petrificó a Dostoyevsky en 1867, puesto que el cadáver del crucificado difícilmente podría resucitar, a la vista de las huellas del martirio y de la putrefacción. Por otra parte,
el viajero estupefacto muestra su perplejidad, su entusiasmo, incluso pánico, pero también un estado de éxtasis gozoso e inspirado que se apodera de su ser. Bueno, pues esto es lo que, según mi interpretación, no experimenta el viajero paseando en la exposición de Rafael Heredia, sino tiene otra sensación, más cercana a la que formula Baudelaire, como les voy a decir. Pero el viajero que transita por la exposición de Rafael Heredia no se queda estupefacto, sino que tiene ganas de bailar, como ha ocurrido, como se puede ver en las redes sociales, ¿no?, que ha sucedido de manera espontánea, de recibir una caricia maternal, de mostrarse despreocupado o de experimentar, pero cuando llegue a casa, no en un lugar de intimidad, como el flaneur, el paseante de Baudelaire, amante de la novedad. Para el filósofo norteamericano contemporáneo Noel Carroll, el arte ayuda a la construcción de una identidad social, entrena la cognición social y ayuda a mejorar nuestra capacidad para leer la mente de los demás, detectando las intenciones y emociones de otros. La danza, además, dice Noel Carroll, se reconoce transculturalmente, es decir, aparece independientemente en distintas culturas y épocas, y coordina los sentimientos de las personas, adapta a los receptores entre sí, promueve la cohesión del grupo y aumenta la sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. Hago desde aquí, y a propósito de la declaración de Carroll, una propuesta sincera al autor, a Rafael Heredia, para la mejora de la experiencia estética del espectador. La fusión de su paseo amable y despreocupado por las salas con un espectáculo de danza. Me parecería muy adecuado para esta exposición. La coreografía no tendría que ser especialmente audaz, pues debe de respetar la geometría. Se trata de que el espectador pueda contemplar en su presencia cómo se mueven los cuerpos que pugnan por traspasar los límites del marco y de las ventanas que se abren en el lienzo, así como el movimiento serpenteante contenido de sus producciones escultóricas, más libres, pero aprisionadas por un decoro calculado y fijadas a sus pedestales. Sería algo así como el momento en el que los juguetes cobran vida, o en el que los superhéroes se desprenden de sus ropas convencionales, aunque sea dejándose los calzoncillos por fuera. En el caso de la danza, la repetición y los círculos que describe virtualmente lo uniforme pueden generar belleza, mientras suena la música emotivo-matemática de Johann Sebastian Bach. Tal vez por este motivo se atrevió Nietzsche a reivindicar la danza como lenguaje de la ligereza y de la libertad, y metáfora viva del devenir. Además, nos podemos escapar del tiempo, como en el amor y en la risa, y como señala acertadamente el filósofo investigador Aníbal Monasterio, argumentando desde la labor de las neuronas espejo en la que trabajan las neurociencias, la danza es un arte representativo y simbólico, además de un universal cultural y humano. En la danza, los movimientos corporales son acciones inteligentes que suscitan emociones, así como expresiones simbólicas porque tienen significado. Porque, dice, los bailarines y bailarinas tienen un cuerpo similar al mío. Yo entiendo sus movimientos en la medida que también tengo la capacidad de realizarlos y sentir lo que se siente cuando actúo. Esto sucede incluso cuando nuestro cuerpo, como es mi caso, tiene la configuración de una morcilla de Burgos y exhibe una ligereza más bien dudosa. El secreto de la capacidad de la danza y del arte en general para influir en la experiencia estética del espectador o receptor estriba, por tanto, en su capacidad de simulación, de acciones, simular acciones, sensaciones corporales, emociones manifiestas o encarnadas en la obra. Nos damos de bruces aquí con la propuesta del arte como mímesis del viejo Aristóteles, que es más representación que imitación. Y encima podríamos recibir los beneficios terapéuticos de la catarsis. Por otra parte, según la neurociencia contemporánea, hay procesos cognitivos de toma de perspectiva, emociones ficticias o empatía que nos relacionan con las obras de arte, pero de una forma indirecta. No obstante, cada vez se están incorporando más al cuerpo en la apreciación del arte, es decir, mecanismos de simulación de acciones y sensaciones corpóreas. Bien, ahora una breve reflexión sobre la apreciación estética. La aceptación institucional es uno de los ingredientes que confiere a una obra o propuesta artística el valor y el reconocimiento de obra de arte. Deseo que esta exposición permita la plena inserción de la obra de Rafael Heredia en los canales institucionales del arte. Asimismo, nadie podrá poner en duda la intencionalidad artística de esta, dado que pone en cuestión la percepción habitual del mundo y el simple propósito comunicativo. Finalmente, cabe decir que estas obras
han creado un mundo autosuficiente, dotado de una coherencia y articulación internas, lo que es lo mismo, han generado sentidos, significados autónomos. Por otra parte, como nos recuerda la filósofa catalana Marta Tafalla, la apreciación estética que lleva a cabo el receptor en su experiencia alude a nuestra perspectiva o actitud, es decir, no está determinada por el objeto o entorno contemplado. Es fundamentalmente desinteresada, puesto que no tratamos aquí de satisfacer necesidades biológicas o prácticas ni resolver problemas con eficacia, rapidez y rendimiento, sino lograr una suerte de placer intelectual. Y nos abre a la comprensión profunda del mundo y de nosotros mismos. Nos provoca emociones, nos genera inquietudes y dispara nuestra imaginación. Y es que ya desde Schopenhauer, la estética no es una mera actividad hedonista, ni mucho menos un capricho, ni un lujo. Es una vía para construir una relación más ética y pacífica con los otros seres humanos y con la naturaleza en la que vivimos. La perspectiva o actitud estética desde la que percibimos y apreciamos los objetos artísticos que comparto aquí, depende de factores biológicos asociados a nuestra naturaleza, como aquellas características anatómicas y fisiológicas fruto de la evolución, el estado y funcionamiento de nuestros sentidos y sus umbrales correspondientes, así como la tecnología que empleamos para paliar las posibles limitaciones. Pero también está influida por nuestros sistemas de creencias, valores, prácticas, costumbres y usos sociales, es decir, por factores de tipo cultural. Tampoco podemos ignorar que los gustos estéticos particulares son una forma de desarrollar y manifestar nuestra personalidad. Las cualidades estéticas son formas de valorar lo que existe, como los cuadros y esculturas de esta exposición, cuando lo apreciamos estéticamente. Son subjetivas, pero no el resultado de un capricho arbitrario. La intersubjetividad es el terreno tanto de la estética como de la ética, y podemos aspirar, por tanto, a alcanzar acuerdos gracias al diálogo y al consenso. Les propongo como tarea, estos son los deberes que les estoy mandando, juzgar si, como pienso yo, las obras de Rafael Heredia son bellas, armoniosas, proporcionadas, equilibradas, ordenadas y elegantes, aunque jueguen a salirse del marco o a escapar del pedestal. Ya voy terminando, una pequeña reflexión sobre el kitsch, sobre arte y consumo. El capitalismo industrial ha encontrado la clave para crear infinidad de objetos, procesos y sucesos que hacen más cómoda nuestra vida. El reto está en aumentar la calidad de los mismos, y para ello es imprescindible colaborar en la formación estética del público, promoviendo la educación artística. Hay que crear deseos bellos, cultivar la ironía y desterrar el mal gusto. Pienso que la exposición de Rafael Heredia cumple esta función a las mil maravillas. No obstante, albergo el temor de que gran parte de sus obras pudieran convertirse, debido a su elegancia y su poder ornamental, en presas fáciles de los mercaderes menos exigentes. En el momento presente, presa de la estetización generalizada del mundo, las masas populares pueden acceder al consumo de productos artísticos y culturales, como subrayan, por ejemplo, Baudrillard o Lipovetsky, entre otros, certificando el idilio entre arte y consumo. Producimos experiencias estéticas y las consumimos de un modo compulsivo. Y no hay que olvidar que el esteticismo puede llegar a aturdir nuestros sentidos e incluso llevarnos a la indiferencia moral y a la acomodación al status quo. El modelo económico capitalista no encuentra rival, y el mundo del arte ha quedado sometido sin revisión a sus leyes. El mercado proclama las excelencias de su imperio globalizado en una especie de gimnasio cósmico a través de la sociedad de consumo, y la universalización de las posibilidades de agrado se prodiga aprovechando la capacidad del sistema para la producción masiva de mercancías. Como afirma el filósofo crítico e historiador del arte Gadiano Bozal, la contemplación cede paso al consumo y lo pintoresco se realiza en el kitsch. Aquí la mirada triunfante es la de la contemplación masiva y sus bases la difusión a gran escala, el precio asequible y la proliferación del mal gusto a través de un estilo sobrecargado y chillón. El espíritu del kitsch se ha apoderado de la vida cotidiana, convertida esta en una trepidante sucesión de acontecimientos. La información debe ser simple y estar comprimida para facilitar la recepción y el consumo. Por lo tanto, en el marco de la sociedad de consumo actual, según Valeriano Bozal,
cuya opinión comparto, asistimos a una total inversión del proyecto originario de la modernidad, como consecuencia de la evolución de los propios principios sobre los que ésta se gestó. Aquel que nos invita a buscar lo agradable y placentero, a disfrutar del instante, puesto que al parecer todos tenemos la capacidad de gozar de la naturaleza, y ese otro que alude al gozo ilimitado que proporciona la felicidad absoluta, de estilo histórico del género humano, que está por venir y asimismo todos podemos alcanzar. Las categorías estéticas positivas de la modernidad son la belleza, lo pintoresco o interesante y lo sublime. Su reverso negativo está en el kitsch, lo patético y lo grotesco. Y resulta que lo pintoresco ha evolucionado finalmente hasta encarnarse en el democrático e irresistible kitsch. La medida del gusto en la economía de consumo, dice Mariano Gozal. Y de otro lado, lo sublime lleva inexorablemente a la alienación y el totalitarismo. La sociedad industrial avanzada ha resuelto, gracias a la economía de mercado y el sistema masivo de producción de mercancías, el viejo problema de la universalización de las posibilidades del agrado, ya que éste se puede generar en cualquier instante y en todas partes, haciendo uso de una gran variedad de medios de reproducción del mundo. Por ejemplo, la fotografía, el cine, la televisión, el vídeo, el disco. Pero también ha desvirtuado uno de los rasgos peculiares de la experiencia estética que me atrevo a defender: la recepción reposada y atenta del desajuste y la ruptura con lo establecido por parte de la obra de arte genuina. La repetición, condición del consumo masivo de las obras artísticas, de sus reproducciones en serie o en su caso de la experiencia rápida y superficial de las obras únicas en escenarios como los museos, y la sacralización de lo novedoso provocan la identificación o aceptación acrítica de la norma social por parte de los sujetos, lo que siempre es igual y que reconoce el sujeto ipso facto, con el propósito de obtener el mayor placer en el menor tiempo posible. La contemplación cede paso al consumo y lo pintoresco se realiza en el kitsch. Este último universaliza lo interesante gracias al vaciamiento del significado, y con su socialización del agrado y la sanción del mercado, el kitsch y su visión masiva se ha apoderado de la vida cotidiana, de una vida convertida en fugaz noticia, con una trepidante sucesión de acontecimientos donde la información debe ser tan simple, tan elemental, que la actividad de la recepción y el consumo de cualquier objeto, suceso o proceso no impida su fácil comprensión. Y ahora ya por fin la conclusión: el carácter liberador del arte. La desautomatización de la percepción es un concepto teórico-crítico especialmente valioso para la comprensión del hecho artístico y literario, debido a su potencial explicativo y su carácter aglutinante. Este concepto, acuñado en la teoría literaria del formalismo ruso, permite asociar al lenguaje artístico la ruptura de la tensión provocada por la rigidez mecánica, lo que tiene incluso efectos terapéuticos. Con el arte nos adentramos en un mundo ágil y elástico, como el que sueña el filósofo francés Henri Besson, y la desautomatización adviene como una excelente herramienta metodológica para dar cuenta de la complejidad del arte. En un ensayo de 1978, titulado La dimensión estética del arte, Herbert Marcuse subraya en esta línea y desde una óptica freudomarxista el poder de extrañamiento de las obras artísticas. Aunque pudiéramos ver en las obras un reflejo de intereses ideológicos fruto de la base económica y social, es decir, un componente más de la justificación de un modo de producción, el arte tiene una preciada autonomía porque representa una totalidad vital intensiva, como decía el físico, matemático y filósofo alemán Max Bense. Pero además de ser un elemento afirmativo y reconciliador de la realidad establecida, tiene una importante función crítica y un poderoso carácter emancipador de la sensibilidad, la imaginación y la razón. La forma estética es el resultado de la transformación de un hecho actual o histórico, personal o social, en una totalidad autónoma, con un significado y una verdad propios a través de la remodelación del lenguaje, la percepción y la inteligencia. El contenido se convierte en forma bella, en el caso de la obra de Rafael Heredia, y con ello nos acercamos a la verdad a hombros de gigantes, como le gustaba decir a Isaac Newton. Muchas gracias.